Buenas noches, máster y compañeros presentes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la Escuela Humanística de la Administración. Y los autores y las personas que van a intervenir son Dayana Rojas, Génesis Zambrano, Ildefonso Stomer y Reina Franco. Y su portavoz, Ricardo Méndez. Yo les voy a hablar y les voy a dar un breve resumen sobre lo que es la Escuela Humanística de la Administración. Podemos decir prácticamente que la Escuela Humanística de la Administración se desarrolló en la década de 1950 y se centró en la importancia de comprender y satisfacer las necesidades y motivaciones de los individuos en el contexto organizacional. Es por ello que esta corriente se alejó del enfoque mecanicista y también racionalista, porque fueron teorías anteriores. Y también destacó la relevancia de las personas en que el elemento central son las organizaciones. También podemos decir que los principales puntos de este enfoque es el enfoque del individuo, la motivación y satisfacción, el liderazgo y las relaciones interpersonales y la comunicación efectiva, al igual que el desarrollo y capacitación. Enfoquémonos primero en el primer punto, en lo que es el enfoque en el individuo. Esta corriente reconoce que cada empleado es único con sus propias necesidades y aspiraciones y también en base a sus habilidades. Los gerentes usualmente deben entender estas características individuales para motivar y guiar a los empleados de manera más efectiva. El segundo punto sería sobre la motivación y la satisfacción. La escuela humanística ha considerado que la satisfacción y la motivación de cada trabajador produce que tengan factores fundamentales para mejorar su desempeño y su productividad, tal como podría ser incentivos para que los trabajadores se sientan más felices y con ganas de ir al trabajo. Un claro ejemplo, se podría decir. Pero no solo económicamente, sino también de maneras sociales o psicológicas, para aumentar el compromiso y el sentido de pertenencia de cada trabajador y la empresa pueda seguir creciendo. También se trata de otro punto que es el liderazgo y las relaciones interpersonales, que es un punto muy clave en cada área de cada empresa, porque los líderes desempeñan un papel clave en esta perspectiva, ya que espera que sean comprensivos, empáticos y sensibles a las necesidades de los miembros de su equipo. Es decir, que se alienta a los líderes a fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y amigable. También hay otro punto que es sobre el desarrollo y la capacitación, que se promueve prácticamente la formación y el desarrollo de profesionales y que hace que potencia de cada trabajador las habilidades y talentos que tenga. Lo que esto quiere decir es que el desarrollo individual contribuye al crecimiento organizacional. Es decir, que si un economista debemos ponerlo en el área que es, no vamos a intercambiarlos de área, es decir, no vamos a poner un economista en un área de talento humano, sino en una de administración de cuentas o algo que tenga que ver con estadísticas específicamente. En resumen, podemos decir que la Escuela Humanística de la Administración destaca la importancia de buscar y comprender y valorar a las personas dentro de las organizaciones y promoviendo un enfoque más humano y personalizado en la gestión. A continuación, mi compañera. Buenas noches, Master. Yo le voy a hablar sobre el profesor George Elton Mayo. Él es australiano de nacimiento y estudió psicología en la Universidad de Adelaida. Fue nombrado profesor de lógica y también de ética y psicología. Más tarde también fue nombrado profesor de filosofía. Todo esto fue en la Universidad de Queensland en 1911. En la planta de Hawantor de Western Electric, se descubrió que la satisfacción laboral aumentaba más a través de la participación de los empleados en la toma de las decisiones a través de incentivos, todo esto a corto plazo. Siguiente diapositiva. Los experimentos de Hawantor
Todo esto comenzó en 1924, con la participación de Mayo, que comenzó también en 1928. Cuando él se mudó a la Universidad de Harvard para convertirse en profesor, todo esto asociado en los estudios industriales, más tarde fue ascendido a profesor y permaneció en Harvard hasta su jubilación, que fue en 1947. Todo esto durante la Segunda Guerra Mundial. El profesor Elton Mayo ayudó a desarrollar la capacitación gerencial a través de su programa que era nombrado el Training Industry, que fue ampliamente adoptado, todo esto en los Estados Unidos. Pasó en los últimos 2 años de su vida normalmente en Gran Bretaña como asesor del gobierno y todo esto tenía que ver en los problemas industriales. Siguiente diapositiva. La planta de Hawantor de Western Electric, todo esto estaba ubicada en Chicago y tenía alrededor de 29,000 empleados. Todo esto producía una empresa de teléfonos y equipos telefónicos que es conocida American Telephone y Telegraph. Toda esta empresa tenía una reputación de política de recursos humanos con visión de futuro y a su vez satisfecha todo con los estudios del Consejo Nacional y la investigación sobre la relación entre la iluminación del trabajo y el desempeño individual que tenía cada trabajador. Siguiente diapositiva. A continuación, mi compañera. Buenas noches, máster y compañeros. Voy a hablar sobre la primera experiencia de Hawthorne llamada la iluminación. La primera experiencia de Hawthorne se refiere a una serie de estudios realizados en la década de 1920 y principios de 1930 en la fábrica de Western Electric en Hawthorne, Estados Unidos. Estos estudios fueron diseñados para investigar el impacto de las condiciones de trabajo, la productividad y la moral de los colaboradores. El nombre Experiencia de Hawthorne proviene del nombre de la planta en la que se llevaron a cabo los estudios. Esta fue llevado a cabo por un equipo de investigadores dirigidos por Elton Mayo, un psicólogo social, y es considerada una de las más importantes en el campo industrial y organizacional, como lo acaba de manifestar mi compañera Zambrano Rosenberg. Las investigaciones comenzaron en 1924 y se prolongaron durante varios años. Inicialmente, los investigadores se centraron en estudiar el efecto de cambios en la iluminación en el área de trabajo, esto de un grupo de empleados, que mostraban interruptores eléctricos. Para sorpresa de los investigadores, se encontró que independientemente de si la iluminación aumentaba o disminuía, la productividad del grupo mejoraba. Ese fenómeno se lo conoció como el efecto de Hawthorne. Siguiente diapositiva, compañero. Características características principales de la primera experiencia. En este incluyen la iluminación. La iluminación como primera fase del estudio se centró en cómo la iluminación afectaba el rendimiento de los empleados. A su vez, se realizaron cambios en la intensidad de la iluminación para observar su influencia en la productividad. Sin embargo, el resultado principal fue que independientemente de si la luz se aumentaba o disminuía, la productividad tendía a mejorar. Este inesperado resultado llevó a una mayor investigación. El efecto Hawthorne. Uno de los hallazgos más importantes fue el denominado efecto Hawthorne. Este término se refiere al fenómeno observado en el estudio, donde la productividad de los empleados aumentaba en respuesta a la atención que recibían los investigadores. El hecho de que los empleados se sintieran observados y valorados parecía mejorar su desempeño y moral. Cambio de variables. A medida que la investigación progresó, los investigadores manipularon diferentes variables, como por ejemplo, la duración del tiempo de trabajo, las pausas, la cantidad de descanso y otros factores ambientales. Se realizaron diversos experimentos para comprender cómo estos factores influían en la productividad y el bienestar de los colaboradores. Enfoque en aspectos sociales. A medida que avanzaba la investigación, los investigadores comenzaron a centrarse más en los aspectos sociales y psicológicos del colaborador. Se dieron cuenta que la interacción entre los empleados y la calidad de relaciones sociales en el lugar de trabajo desempeñaba un papel importante en la motivación y satisfacción laboral. Y por último, la importancia de los grupos.
Los estudios demostraron que los grupos de trabajo tienen una influencia significativa en el comportamiento individual. Esto ya que la dinámica de grupo, la cohesión y la colaboración afectaron directamente la productividad y el bienestar de los colaboradores. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Hoy les hablaré sobre la segunda experiencia del test RUN. Aunque el concepto exacto del test RUN no es ampliamente conocido o definido, se refiere dentro de la experiencia de Hawthorne a una sala o ambiente utilizado para realizar pruebas o ensayos y que de dicho lugar está experimentado en una disminución en la producción de los resultados o en el rendimiento. A continuación se mostrará un análisis sobre el descenso de una producción en el test run para afectar diferentes áreas, en los cuales están divididos en 6 puntos muy importantes, como lo son el efecto de pruebas, de procesos de pruebas, que el test run es un espacio donde se lleva a cabo pruebas cruciales como las pruebas de calidad, de rendimiento o de seguridad de los productos, y un descenso en la producción puede tener graves consecuencias. Los resultados de estas pruebas pueden tardar más tiempo en obtenerse de lo que podría retrasar el desarrollo de los productos, así también como aumentar los costos y afectar negativamente la competitividad. Por otro lado, el impacto en la eficiencia es un descenso en la producción en el test run que puede señalar problemas del proceso en la eficiencia de las pruebas, que puede ser necesario revisar la organización del espacio, la disponibilidad de recursos y la capacitación del personal o los procedimientos operativos pueden mejorar la productividad y garantizar así una ejecución más eficiente de las pruebas. Siguiente diapositiva. La calidad del producto es otro de los puntos importantes, que si la disminución en la producción se traduce en una menor cantidad de productos probados o en una mejor frecuencia o menor frecuencia de las pruebas, la calidad general del producto puede verse afectada. Esto podría aumentar el riesgo de lanzar productos defectuosos al mercado, lo que tendría consecuencias negativas para la reputación de la empresa y la satisfacción de los clientes. Otro punto importante es la salud y la seguridad, que depende del tipo de pruebas que se realicen en el test run, ya que un descenso en la producción podría plantear problemas de salud y de seguridad. Por ejemplo, si se trata de pruebas de seguridad y de equipos o dispositivos médicos, en un menor número de pruebas podría aumentar el riesgo y no detectar las fallas potenciales que podrían poner en riesgo a la salud de los usuarios. El quinto punto es la motivación del personal, que también sería un descenso en la producción que puede causar negatividad moral y la motivación del personal que trabaja, que pueden sentirse en una frustración si no se puede cumplir con sus objetivos o si bien que su trabajo no está bien teniendo el impacto deseado. Esto podría llevar a una disminución de la productividad y así el aumento de la rotación de un personal. En la identificación de los problemas sistemáticos, en cambio, es una disminución en la producción del test run, que también puede servir como indicador de los problemas más amplios de la organización. Así también podría ser un síntoma de ineficiencia en los productos, del desarrollo de productos en problemas de la gestión o falta de inversión en la tecnología o recursos adecuados para llevar así a cabo las pruebas de una manera más efectiva. En tal caso, podemos concluir que el test run puede tener consecuencias significativas en un término de eficiencia y de calidad del producto,
siendo de seguridad y moral hacia el personal y la salud general de las organizaciones. También es fundamental abordar causas subyacentes en que haga un descenso para mejorar así la productividad y mantener así los estándares de calidad y así asegurar el cumplimiento de los objetivos de la empresa para así identificar y resolver, como quien dice, los problemas que podrían haber en el test room y así poder conducir a mejoramientos globales en las organizaciones. Mi siguiente compañera, por favor. Principales conclusiones de las experiencias. El comportamiento de los trabajadores. La investigación demostró que el comportamiento de los trabajadores no se basa únicamente en acciones individuales, sino que está fuertemente influenciado por el grupo al que pertenece. Durante el experimento se observó que los individuos no tenían control sobre su cuota de producción, ya que esta determina y se respalda por el grupo. Si un individuo viola las normas del grupo, recibirá castigos sociales o morales de sus compañeros para que ésta se ajustara a las normas establecidas. Las recompensas y sanciones sociales. Los trabajadores se ajustan a normas sociales determinadas para evitar perder el efecto y el respeto de sus compañeros. Si un trabajador produciría significativamente por encima o por debajo de la norma establecida, podía enfrentar el rechazo social por parte del grupo. Por ejemplo, en el experimento, los trabajadores de la sala de un montaje preferirían producir menos y ganar menos para mantener relaciones amistosas con sus colegas, en lugar de arriesgar a romper esas relaciones al producir más. Los grupos informales. Mientras los autores clásicos de la administración se enfocaran principalmente en los aspectos formales de la organización, como la autoridad, la responsabilidad, la especialización, los estudios de tiempo y movimientos, los principios generales de administración y departamentalización puso su atención en los aspectos informales de la organización. En el experimento, los investigadores se centraron en estudiar los grupos informales. Es decir, dentro de la organización, el comportamiento social de los empleados, sus creencias, aptitudes y expectativas, en lugar de considerar únicamente la estructura formal, definida por la empresa. Comenzaron a entender que la empresa, como una organización social, está compuesta de diversos grupos sociales informales que interactúan entre sí. Las relaciones humanas. Se define como relaciones humanas a las acciones y actitudes que surgen de los contactos entre personas y grupos en el ámbito organizacional. Cada individuo es una personalidad única, que tiene un impacto en el comportamiento y las actitudes de aquellos con quienes se relaciona, al mismo tiempo que es influenciado por sus semejantes. Los individuos buscan comprensión, aceptación, participación y tienden a establecer conexiones con otros individuos y grupos con intereses similares para satisfacer sus necesidades y aspiraciones más inmediatas. La importancia del contenido del cargo. La importancia del contenido del cargo se refiere a cómo el trabajador está organizado y estructurado dentro de una organización. Es decir, aunque la teoría clásica defienda la especialización extrema y la fragmentación del trabajo como la forma más eficiente de la división laboral, las investigaciones realizadas por Mayo y sus colaboradores en el experimento cuestionaron esta noción. Mayo y su equipo observaron que la especialización extrema en el trabajo implica tareas repetitivas y monótonas. No garantiza una mayor eficiencia a la organización. Por ejemplo, en la sala de montaje de terminales, los obreros tendían a cambiar frecuentemente de puesto para evitar la monotonía, a pesar de que esta práctica iba en contra de la política de la administración de la empresa. El énfasis en los aspectos emocionales. Los teóricos de las relaciones humanas pusieron un fuerte énfasis en los aspectos emocionales del comportamiento humano. Incluso
aquel que son inconscientes o irracionales. Estos elementos emocionales fueron de gran interés para que los investigadores en el ámbito de la teoría de las relaciones humanas, lo que llevó a algunos autores a referirse a ellos como sociólogos de la organización, en lugar de centrarse únicamente en aspectos formales y racionales. Estos teóricos comprendieron la importancia de las emociones y las dinámicas sociales para comprender el comportamiento de los individuos y de los grupos en un concepto más organizacional dentro de la empresa. Muchas gracias. Espero haya sido de su agrado y buenas noches.